Bien, es la noche del martes. Es martes de perfiles y perfilados a través de Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle y esta noche le voy a compartir el análisis, la opinión, la lectura de los asuntos de interés público con nuestros invitados. Obviamente hay un asunto que está en curso en nuestro país, que es la transición. Tenemos ahora un presidente saliente y tenemos una presidenta entrante, una virtual presidenta electa. Y esta semana se han reunido por primera vez, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una reunión que se dio ahí, hay muchas lecturas de lo que está pasando ahí, de lo que dice uno, de lo que dice ella, lo que dice él, la manera en que reaccionan los mercados. Y surge también una pregunta, ¿no?, que era la que nos hacíamos aquí con los invitados antes de entrar, si la oposición está leyendo bien o no alcanza a leer bien el tremendo trancazo electoral que se les ha dado en la elección del domingo 2 de junio. Son un par de temas al menos que van a pasar por aquí esta noche en Perfiles y Perfilados. Víctor Félix, ¿cómo estás? Buenas noches, Muy bien, bienvenido. estimado amigo, agradecido. Buenas noches. Bueno, Víctor es un analista, editorialista, has estudiado asuntos de interés público, has estado en el servicio público. Correcto, amigo. Sí, has estado en campañas, has estado en los medios de comunicación, es decir, de ambos lados. Y además, una lectura interesante de lo que está pasando, ahorita lo comentábamos, en el sureste mexicano. Correcto. Que yo creo que muchos desde acá no lo podemos ver. Miguel Sesma, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias Sergio por invitarme. Abogado, editorialista, también en varios espacios de opinión. Y además tú siempre fuiste un crítico, lo recuerdo bien, de, por ejemplo, esa alianza entre el PAN y el PRI. Tú siempre sostuviste que esa alianza no iba a funcionar. Era un error estratégico garrafal que pues hoy se hace patente, pues que teníamos razón. Yo no nomás yo, sino muchos que en ese entonces estábamos en el Partido Acción Nacional, ¿no? Sí, cuando estabas ahí, ¿no? Ya no estás en el Partido Acción Nacional. Así es. Bueno, a ver, ¿qué les parece si empezamos un poquito por eso? Por la lectura que ustedes puedan tener sobre lo que sucedió ese día, porque vemos, obviamente, ahorita estamos metidos en el tema de qué dice Sheinbaum, qué dice Andrés Manuel, cómo reaccionan los mercados ante los dichos de uno, de otro, qué pasa en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, viene el plan C para antes de que llegue Claudia, es un montón de cosas que están ahí, pero los partidos de oposición están como que aturdidos todavía, ¿no? ¿O tú cómo ves, Miguel? Bueno, yo creo que los partidos de oposición están no moralmente extraviados, porque tampoco del otro lado tienen el monopolio de la moralidad o de la ética política, pero sí están estratégicamente extraviados, ¿no? Continúan todavía sin saber qué fue lo que les pasó por encima y creo que con los dirigentes, con los perfiles que están encabezando los partidos, no van a hallarle la cuadratura al círculo. Tiene que haber las renovaciones en esos partidos, de esas dirigencias, de esos cuadros, para que entiendan y hagan un análisis más profundo de lo que les pasó y pues puedan tener una visión más completa de la realidad política mexicana. Se tendrían que ir de la dirigencia Lito Moreno, del PRI, Marco Cortés, no, es que, PAN, mira, de hecho extendieron sus mandatos cada uno, sí, de manera legal, por así, si se quiere así verlo, pero con ellos no se va a iniciar un proceso de renovación, de discusión, de reflexión, que es lo que necesitan tener estos partidos para volver a ser útiles a la sociedad. Ahorita fueron barridos del mapa por la estrategia de Andrés Manuel López Obrador desde el día 1 de su ejercicio de gobierno y ellos, ahorita tú lo comentaste, en vez de diferenciarse, pues parece que le siguieron, en vez de darle la contra al presidente, al unirse con con este masacote, con este matrimonio mal avenido que es el PRIAN, le vinieron a convalidar toda la narrativa, ¿no? Y pues yo creo que una de las primeras grandes decisiones, por lo menos que tiene que hacer Acción Nacional, es definir si va a seguir con ese nombre. En tu opinión debe separarse del PAN. Yo creo que lo que más le conviene para futuro, para sembrar, para tratar de volver a conectar con la gente, es volver a las identidades de ser una oposición crítica, una oposición propositiva, una oposición que no cede y que no se vende al poder en turno y construir a través de los años, como por mucho tiempo la oposición en México hizo su labor. Ahorita el inmediatismo de querer ganar todo en la siguiente elección hace que no hagan proyecciones a mediano y largo plazo.
Y lo que nos ha enseñado López Obrador es que para acceder al poder a veces tienes que construir con mucha anticipación, con mucha consistencia a través de los años, ¿no? Y vaya que lo hizo. Y vaya que lo hizo. Y vaya que lo hizo y lo hizo bien. Así Ahí es. estamos viendo Así el es. resultado. Quizá un error, bueno, el error que cometimos, digamos, estoy hablando de académicos, politólogos, analistas, medios de comunicación, querer leer lo que estaba pasando en este momento, igual que como lo leíamos en procesos electorales anteriores o en la era antes a López Obrador, ¿no? ¿Cuál es tu lectura ahí, Víctor? Prácticamente la elección se llevó a cabo en un diferendo entre dos posiciones. Uno, la de las causas, que evidentemente las enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y su candidata Claudia Sheinbaum. Y el otra es la de los intereses, que las enarbolan los dirigentes de los partidos políticos, en este caso oposición, que es PRI-PAN-PRD. A partir de ahí ya tenemos una clara definición de la traza estratégica que van a desarrollar en el país y sin hacer grandes malabares, tenemos claro qué es lo que va a pasar. ¿Por qué razón? Porque son más importantes las causas que los intereses, en virtud de que estamos hablándole a un tercero que es el decisor, que en este caso es el elector. No importa si un grupo económico, político se pone de acuerdo en una agenda partidista, en una agenda privada, si esa no conecta con el electorado. Al final de cuentas es el electorado el que decide. Y es ahí donde le gana la mayoría de la población, Andrés Manuel López Obrador, capitaneando Morena, Claudia Sheinbaum como la candidata de Morena, les gana la mayoría de la atención de los electores en México. Y el resultado es totalmente previsible. En política, Sergio, no hay sorpresas, lo que hay es sorprendidos. Entonces, este es el diferendo que se da, y como bien lo decía Miguel, las campañas electorales, el proceso electoral en sí, las jornadas electorales no son tiempo de andar sembrando ideas, es tiempo de cosechar ideas, y es ahí, esta cosecha es lo que genera la cantidad de votos que te permite manifestarte como ganador o que te determina como perdedor. Entonces, en este sentido, creo que tenemos una sólida postura muy clara del pueblo mexicano que habla de causas, tiene un mandato muy claro, en este caso Claudia Sheinbaum y el partido Morena. ¿Por qué razón? Porque se ha decidido, sí, por continuar, pero también para mejorar. O sea, no se ha decidido mayoritariamente el país un continuismo que sea anacrónico o que sea, vamos a llamarle, en reversa. Y eso lo estamos viendo, Sergio, que viene a colación de tu alocución, en cómo en este momento de transición se van acomodando los temas, y que pues quedo atento a tu razonamiento sobre lo que he vertido. Bueno, a ver, claramente no se vio venir de ese tamaño. Sí, es decir, se veía venir un triunfo de Morena en la presidencia de la República, se veía venir un triunfo también en las cámaras y en la mayoría de cargos de elección popular. Pero algunos percibían que la oposición podría tener un ligero avance en las cámaras, ¿sí? Cosa que no sucedió. Sí, adelante. Mira, yo no estoy tan de acuerdo en emplear la categoría de causas e intereses de un solo lado y del otro no. Y voy a explicar por qué. A ver. Porque a final de cuentas, intereses hay en las dos partes. Claro. Tan es así que fueron receptores de una serie de perfiles de la oposición en el transcurso de estos años, que lo único que evidenciaban era un interés inmediato en la carrera político-electoral de ese personaje que se cambió de bando, más que de causas, ¿no? Y ahí tienes que la mayoría de los gobernadores que ganaron por parte de Morena vienen de la oposición. O sea, tampoco vamos a caer en ese discurso muy maniqueo, pero muy rentable, de que al momento de que tú oyes el canto de las sirenas de Morena y te vas a esa cuadra política, por así decirlo, se borran todos tus pecados históricos, políticos que hayas cometido. En las dos facciones hay intereses y hay causas. Y sí quiero decir algo muy claro. Lo que vimos, esta
pues esta avalancha, este tsunami electoral en México va a contrapelo un poco de lo que los analistas por mucho tiempo pugnábamos porque así se caracterizaran las elecciones, que fueran una democracia liberal. Y una democracia liberal, desde el punto de vista político, es una democracia donde se privilegia el Estado de Derecho, donde se fomenta y acepta el equilibrio de poderes, donde la rendición de cuentas es el momento que en las elecciones tiene el ciudadano para castigar o premiar al elector. Entonces, lo que aquí estamos viendo es un triunfo arrollador de López Obrador, que durante 6 años tuvo la capacidad de llegar al corazón de la gente. Ya para mí es accesorio si es bolsillo, si es X o Y cuestión, y capturó esa atención, capturó sus corazones y le refrendaron ese voto. O sea, sin estar en la boleta, la gente... El que ganó la elección fue López Obrador. Sin estar en la boleta, la gente volvió a votar por Andrés Manuel. Esta casi es una reelección material. Prácticamente no. Prácticamente no. Yo no le veo muchos atributos a Claudia como que ella hubiera jalado el voto. A ver, bueno, vamos a... Tengo que hacer una pausa y regresamos para hacer las precisiones de cada uno sobre los intereses y las causas. Morena enarbolaba causas, dices tú. Es correcto. La oposición enarbolaba intereses, pero tú tienes una visión diferente. Y la causa del liberalismo político. Ahorita le seguimos. Vamos al corte. Es Perfiles y Perfilados. Bien, a ver, estamos platicando aquí en Perfiles y Perfilados. Estamos a ver, Miguel Sesma tiene una visión distinta sobre que Morena vendió causas, digamos, se fue por las causas. Correcto. Y la oposición se fue por intereses. Es lo que dice Víctor. Miguel dice que no. ¿Por qué dices tú que sí, Víctor? Mira, hablando ya en política práctica, la política territorial, la táctica política, ¿qué hace Morena? Y el caso Hermosillo es ejemplificante. Cuando Morena no logra tener un hilo conductor, es decir, un mensajero mayoritario que lleve este axioma de él de buscar y pelear por las causas, utiliza personajes, con todo respeto a la palabra utiliza personajes que sí tengan los contactos con ese estrato de elector, ya sea de edad o de quintil económico, que no ha recibido ese tipo de mensaje o que se muestra reacio a ese tipo de mensaje. Por eso es que encuentras en Hermosillo, por ejemplo, que 5 de los 6 candidatos a diputado local vienen de otros partidos políticos, y todos ellos son ganadores. Los casos se repiten y se ejemplifican en todos los estados del país. ¿Por qué razón? Porque lo que se busca es difundir. Es el mismo modelo que se habla en todo el país. En ese sentido, cuando utilizas personajes con un reconocimiento de nombre y una aceptación suficientemente adecuada, una cosa es que te conozcan y otra es cómo te conocen. Y en ese sentido se hace la selección de candidatos que ahora van a pelear determinada causa. Bueno, a ver, cuando tú dices que Morena enarbola causas, ¿estamos hablando de una narrativa, básicamente? Una narrativa que ha sido construida desde hace 18 años. Es una narrativa distinta, perdón que te interrumpa, que es más efectiva para conectar con el elector que la de los intereses que estaría enarbolando la oposición. Sí, PAN, PRD. Sí. Mira, es que narrativa en política es sinónimo de ficción, que poco a veces tiene que ver con la realidad, sino con las emociones, las necesidades más básicas de la gente. Morena maneja muy bien las emociones. No, es el experto. Para mí no ha habido un lenguaje, un discurso más efectivo que el que ha empleado el presidente y desplegado en el ejercicio de su gobierno. O sea, conecta con la gente. Yo cuando digo que la oposición también enarbolaba una causa, era la causa del liberalismo político, de todos estos conceptos, y que ya lo han dicho algunos otros analistas, abstractos, que no se materializan en el bolsillo, en el estómago de la gente. Entonces, si tú por un lado pones un discurso de oposición para la clase media, para las clases más ilustradas, entre comillas, que está hablando de equilibrio de poderes, que está hablando de rendición de cuentas, de Estado de Derecho, etcétera, y por otro lado
pones un discurso llegador al corazón de la gente, a su bolsillo, que le resuelve tangible, pues sus necesidades más apremiantes, ahí es donde estuvo el extravío estratégico de la oposición. Y si haces eso, pues te vas a tener a las consecuencias políticas que vimos, que es este tsunami que se les vino encima. Por ejemplo, PRI, PAN, PRD y esa coalición manejaban, por ejemplo, la división de poderes, ¿sí? Que era muy importante, mantener el equilibrio, mantener los contrapesos. Ese es un tema que manejaron mucho. La deriva autoritaria. En la oposición, ¿sí? Bueno, sí. Pero de algún modo a la mayoría de los electores no le entendieron, ¿sí? Y no compraron o no permeó ese discurso. Además, quizá, y solo quizá, ustedes díganme qué piensan, pues porque el grueso de la población, y no me refiero nada más a los que están recibiendo el beneficio de un programa social, no me refiero al estudiante que recibe la beca, no me refiero nada más a la persona de la tercera edad que tiene una pensión universal. Correcto. Me refiero a muchas otras personas, profesionistas, comerciantes, que no sienten, que no tienen un sentido de propiedad sobre eso que defendió la oposición, la división de poderes. ¿A mí de qué me ha servido la división de poderes? ¿A mí de qué me ha servido ese equilibrio? ¿A mí de qué me han servido, a propósito, los organismos de transparencia? Que sí sirven, pero la gente no está socializado esto. Sí sirven, pero no está socializado. Entonces, ¿qué sí sirve? Vamos llegando al punto, estimado Sergio, de lo que he estado poniendo en la mesa. ¿Qué está buscando el ciudadano? ¿Qué está buscando el elector? Primero que nada, capacidad económica. Después busca seguridad, o sea, poder moverse en su lugar. Entonces, tenemos un sexenio que ha estado generando capacidad económica a partir de la diáspora de programas sociales. Segundo, el problema más fuerte en nuestro país, se socializa, se normaliza la violencia, de tal manera que la violencia no nos preocupa en nuestra familia, en tanto no lastime a un miembro de nuestra familia. Pegue, ¿sí? Entonces ya vamos avanzando en las dos preocupaciones fundamentales del ciudadano que se convierte en elector: capacidad económica, seguridad, justicia. La justicia la ve lejana porque si no ha recibido un impacto delincuencial, obviamente no requiere justicia. Y después requiere salud y luego educación. Entonces, en este tramo de necesidades y que está tangiblemente en la vida del elector, es como él determina su voto. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, Morena, por 18 años, ha estado estableciendo este modelo de atención al elector y creando una causa. Él dijo muy claro, primero los pobres. O sea, para que esto avance, primero los pobres. Luego, entonces, ahí tenemos un grupo perfectamente organizados con una temática muy clara, un mensaje que ya persiste en la gente, y por el otro lado tenemos los intereses de PRI, PAN, PRD. Quiero hablar que son las dirigencias, no la militancia. ¿Por qué razón? Porque ellos están tratando de combatir estas causas con información que tienen que colocar en la mente del elector, pero el elector ya tiene pues ya llegaron tarde, pues. Ya llegaron tarde. Entonces sus intereses van a quedar apabullados, avasallados, si el elector tiene que tomar una decisión. El elector sabe que recibe la pensión y se va a reelegir la pensión, se va a reelegir el apoyo social, también se va a reelegir el bache, pero no es un tema que el elector pueda solucionar, está fuera de su ámbito, está en servicios públicos municipales. Por eso es que estás viendo que se reeligen los alcaldes, que de alguna manera el eco de los analistas que da vuelta en un mismo círculo habla y dice que no han cumplido a la gente. Pero hay que ver muy claro qué es lo que quiere la gente, entender la base de decisión del elector, y ahí es cuando se utilizan los mensajeros adecuados, que es lo que tendría que haber hecho también la oposición. Lo hizo Morena, por eso te ponía ahorita el ejemplo de los 5 de 6. ¿Cómo logras en un grupo etario, o sea, en un determinado estrato de edad, en un grupo de electores de determinada capacidad económica, cómo logras decirle que estos 5 son importantes para ti, Morena? Díselo a través del mensajero que ellos escuchan.
¿A quiénes escuchan? A los que son similares a ellos en estrato de edad y en quintil de ingreso. Por eso los 5 de 6 son distintos y vas a encontrar múltiples casos, como Ramírez Marín en Yucatán, por ejemplo, panista, avasallador del Estado, más sin embargo, un priista que renuncia no menos de 30 días antes de la elección, gana por Morena. Sí. Bueno, mira, ¿cuál es tu lectura? Yo no voy a de ninguna manera deslegitimar el triunfo arrollador que tuvo Morena, pero sí tenemos que matizar el por qué se llega a esta situación electoral, a estos resultados. Y hay que decirlo, tuvimos un presidente que desde el minuto 1 de su ejercicio de gobierno se puso en modo campaña. Otra vez, los ideales democráticos del liberalismo dejados a un lado para ser el jefe de campaña de un movimiento que efectivamente venía creciendo y que con un discurso reivindicatorio de lucha de clases, con un discurso separatista, con tintes hasta de cuestiones racistas. Polarizante, más bien. Despertando las fibras más sensibles de una sociedad, de una mayoría, y que vio en ese discurso pues un referente político el cual abrazar. No había manera de que esta oposición, el PRIAN, o que cualquier otra, le pudiera competir. Miguel, no nomás al contenido de los discursos, sino una cuestión que hizo esta elección muy desigual, al tamaño de la bocina. Bueno, o sea, eso es muy importante, porque no había dinero que le hubiera alcanzado a la oposición para competirle en lo más mínimo a la capacidad del Estado para hacer discurso político. Entiendo ese punto, el tamaño de la bocina, me parece que es una buena manera de explicarlo, ¿sí? No ha habido un partido que tenga una bocina tan grande como la bocina que tiene Morena, ¿sí? Porque ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, bueno, el PRD sí lo tuvo, el PRI y el PAN han tenido un Andrés Manuel. La bocina es Andrés Manuel. Sí, entonces esa es la bocina. No es el Estado, no es Morena, es la figura de Andrés Manuel en lo particular. Ahora, Miguel, nada más una cosa. De todos modos, ¿qué no leyeron, que no se dieron cuenta que le estaba dando resultados? Correcto. ¿Sí? O sea, porque tienen 6 años peleándose con él. El hombre ya se va, ¿sí? Con altísimos niveles de aprobación. Pues no te digo que a los 3 años, en vez de hacer algo diferente, formalizaron el PRIAN. Mismo, ¿sí? Van a lo mismo. Increíble. Entonces, repito, o sea, pues como no se dieron cuenta que no les estaba funcionando. Yo creo que ya se están dando cuenta. Bueno, me queda un minuto para ir al Sergio, rápidamente. Lo que está pasando hoy sucedió en 1994. Hay un periodo de transición muy corto, o sea, entre el presidente electo en aquel entonces, Ernesto Zedillo, y hoy la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Un periodo cortísimo. Claudia Sheinbaum entra el 1 de octubre. Las dos condicionantes son las mismas: déficit presupuestario y reforma al Poder Judicial. Ernesto Zedillo hizo la reforma al Poder Judicial, quitó los 26 ministros de aquel momento y creo que dejó 11, con una aplanadora más avasallante que la que en este momento estamos viendo. Ernesto Zedillo reformó la Constitución con 418 priistas, y se le sumaron una serie de panistas que llegaron a 498 de 500 diputados. Nada más dos. Que fueron los que aprobaron la reforma del Poder Judicial en 1994. Hoy estamos ante lo mismo, una mayoría que no es tan apabullante como la de 1994 que hizo PRI-PAN, pero que sí es suficiente para cambiar ciertas formas en el Poder Judicial. Y como bien lo ha dicho la presidenta electa Claudia Sheinbaum, se va a respetar el mandato de las mayorías atendiendo el derecho a las minorías. ¿Cómo lo va a lograr? Con el diálogo. Y es donde se ha estado ahorita transitando en estos días en el país, con pequeños sobresaltos, pero que no han llevado al país a una circunstancia ni mucho menos de emergencia, ni mucho menos de catástrofe. Tengo que ir al corte. A ver, si pudiéramos voy a tratar de usar una frase para concluir esta parte y pasar a lo que está sucediendo a nivel nacional entre las reuniones que están entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador. O sea, al final de cuentas, el Morena logra conectar de una manera mucho más efectiva que el PRI y el PAN. ¿Sí? El PRI, el PAN, el PRD en esa coalición se pierden identidad. Los tres no construyen una narrativa que conecte con el electorado. Nunca aprendieron a leer
nunca aprendieron a reconocer que lo que estaba pasando con la bocina de Palacio Nacional estaba resultando altamente exitoso. Así es. Sí, y entonces esa bocinota se consigue unas bocinitas, ¿no? Por distrito, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, Sí. utilizando tu ejemplo, ¿sí? Entonces la bocinota de Palacio Nacional consigue bocinitas por cada distrito y suenan bastante bien, ¿sí? Y esto es finalmente lo que está sucediendo. Y algunas bocinitas muy chafas, ¿no? Pero se que, escuchaban que no bien. tenían un precedente Bueno, de rendición de cuentas loable, ¿no? Pues al final del día, ¿no? Toca competir y son Sí. oportunidades Y- que y- lamentablemente mucha gente no puede Bueno. capitalizar en función del marco perceptual que construyeron sus dirigencias. Vamos a hacer una pausa y regresamos al tercer bloque de Perfiles y Perfilados. Excelente. No, seguimos aunque estamos en el corte, seguimos en el debate aquí. Pues no, al final de cuentas, todo lo que la oposición enarbolaba como logros importantes en este periodo neoliberal que ha sido tan criticado por Andrés Manuel, no advierte a la gente un beneficio directo Correcto. en muchas de las cosas que se consiguieron. Para mí se consiguieron cosas positivas. Me parece que tener ahora elementos, instituciones que hagan contrapeso a los gobiernos. Me parece que el hecho de que haya instituciones que garanticen el respeto a los derechos de un ciudadano es importante, que permanezcan el acceso a la información, la transparencia, esas cosas, me parece que es importante, pero creo que no hay una conciencia ciudadana sobre lo importante que resultan estos. Pero- Y entonces cuando habla, perdón, ya termino, cuando habla esa coalición del PRIAN, cuando habla de todos esos logros, la gente dice, ¿y a mí qué? A mí no me está cayendo aquí en mi bolsa. Exactamente. ¿Sí? No es Bueno, tangible. Es que depende de la conciencia política y de la cultura democrática de sus políticos. Bueno. O sea, se supone que el político tiene un nivel de compromiso social, está relativamente ilustrado, no está viendo nomás el hoy, está preocupado por el futuro y es el que debe hacer pedagogía social con los ciudadanos y estarle recordando la importancia y la necesidad de conservar ciertas instituciones. Pero cuando esa cultura democrática pues se abandona por alcanzar y acceder al poder en lo inmediato, pues es muy fácil orientar la voluntad ciudadana yéndote a un pasado que traicionó tu bolsillo, yéndote a un pasado que es el culpable de tu realidad, etcétera. Y es un asunto que no nomás vemos en México, lo estamos viendo en muchos países. Es una de las grandes debates y retos que tiene lo que conocemos como democracia. Yo aquí lo que veo, y es un concepto no mío, lo leí por ahí, es una democracia hegemónica. Fíjate, dos conceptos que debieran ser antagónicos. A ver, ¿qué es una democracia hegemónica? Pues es que por medio de la voluntad popular accedes al poder para capturar los poderes paralelos, para el Estado de Derecho convertirte tú en él, para desaparecer el equilibrio de poder, para no rendir cuentas en el sentido de que ese premio se castiga al que gobierne mal desde el punto de vista electoral, es capturar a todos los órganos del Estado, de una república, de la división de poderes, y tú erigirte como el único que tiene la capacidad de definir qué está bien y qué está mal en la república. Eso se parece mucho a aquello que se le decía dictadura perfecta. Es el PRI de antes. Esa democracia hegemónica de hoy sería la dictadura perfecta de los 70s y de los 80s en este país. Pero eso nos da pie para ir transitando hacia el otro tema, porque ya nos queda bloque y medio. El tema de los anuncios que han venido haciendo el presidente López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que se han movido los mercados. Algunos dicen que eso está mal, que son malas señales, en fin. Pero bueno, al final de cuentas, ella va a tener un número de Ella votos, tiene una comodidad en las cámaras. Consecuencias de las causas. Y debe trabajar en la modernización de las mismas, que es lo que estamos viendo ahorita. Tenemos dos perfiles, un perfil como el del presidente de la República, plenamente ideológico e ideologizante,
que evidentemente quiere trascender en la historia como lo está haciendo y lo hará, al hacer reformas en los aparatos más importantes del Estado mexicano. Retomando las palabras ahorita de Miguel, no hay que olvidar que son precisamente las hegemonías las que construyen las instituciones. Las instituciones que hoy están sujetas a reforma fueron construidas en la hegemonía, del PRI. Hoy viene y que tenían el mandato mayoritario como hoy lo tiene Morena o Andrés Manuel. El tótem, que era el presidente de la República priista, no se movía absolutamente nada en el país si no lo decía el presidente. Acuérdate, pues, de no estamos frase, en distintas realidades. ¿Qué horas son? Lo que sí tenemos hoy es un escenario, exactamente, ¿qué horas son? Las que usted quiera, señor presidente. Las que usted quiera, señor presidente, ¿no? Ahorita estamos en un escenario donde el pasar a la historia, como lo está haciendo el señor presidente López Obrador, introducir una reforma al Poder Judicial como se hizo en 1994, utilizando una hegemonía del voto y una hegemonía político-electoral, pues obviamente es lo que anhela y es lo que ha vivido y trabajado él toda su vida. Pero también tenemos en contraparte a una presidenta electa que es su marco perceptual es científico, pragmático, ve hacia el futuro. Por lo tanto, ella busca el diálogo y busca las mejores maneras. En verdad que no va a salir un tema tan polarizante, en mi opinión, o sea, tan polarizante como ha sido presentado en el pasado, de un cambio total, elecciones de los jueces y demás, pero sí va a salir una reforma al Poder Judicial que es muy necesaria en el país. Después platicamos qué necesidades son las que se deberían de atender. Entonces, en ese sentido, el mensaje de Claudia ya lo dije ahorita, ella lo dijo en campaña y lo dijo hace unos días. Yo voy a atender el mandato de las mayorías, pero voy a respetar el derecho de las minorías, y el proceso para lograr eso es el diálogo. Entonces, ahorita, inteligentemente, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha lanzado ya para septiembre la discusión que como un albazo inminente, la bancada morenista en el Congreso de la Unión quiso hacerlo de inmediato. ¿Por qué razón? Quiso madrugar con el tema. Porque hoy, exactamente, porque hoy los los poderes fácticos del país ya han transitado fuera de nuestras fronteras, y es la inversión extranjera, son los consorcios globales económicos en el mundo, son las fuerzas militares, y evidentemente es esa gran minoría, no hay que perder de vista que son otro tanto de 16 millones de personas que votaron por la oposición a Morena. Luego, entonces, el refrendo de estas políticas vienen en las elecciones intermedias, es decir, en los próximos 3 años, donde hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador vio disminuido el número de sus diputados federales en Cámara, y eso le impidió consolidar las reformas que ahora él evidentemente necesita en su transición a la historia como la ha estado llevando. Entonces, los sobresaltos en el país no serán de grandes cúspides ni tampoco de grandes caídas. Salida de capitales, ¿no? Que el peso se vaya al... No, incluso la fluctuación ha sido no significativa. Si vemos la fluctuación del peso, estamos hablando de 8 centavos, de 6 centavos, de 4 centavos, y el otro fue de 12... Sí es más, más, Víctor. 12 centavos. Entonces, significativamente no es. Ahora, ¿qué sucede si el peso decrementa su valor en cuanto al dólar? Hay que recordar que en este primer trimestre, y ante el déficit presupuestario que se va a recibir, que se está recibiendo la próxima administración, las remesas se vuelven importantísimas. Y en este primer trimestre del año las remesas fueron superiores en monto numerario a la inversión extranjera. Pero no son un logro de gobierno. Entonces, las remesas. Sí, pero lo que estoy hablando es que ayuda a que la causa se siga manteniendo. Estamos hablando de política electoral. Entonces, un peso con mayor valor frente al dólar es una mayor capacidad de consumo para las casas que reciben. Gracias al gobierno subió el dólar y la gente va a tener más dinero. No necesariamente. Bien, adelante, Miguel. Adelante. Mira, todos los traspasos de poder, todas las transmisiones de poder en una elección son tensos, no voy a decir traumáticos. Nomás que sí hay que ver antecedente de este presidente. Son jaloneados un poco. Siempre hay tensiones. ¿Por qué? Porque estás hablando de dos maneras teóricamente
dos personalidades de ver el mundo político y concebir la realidad política. Sin embargo, aquí estamos rompiendo ese precedente. Y hay que decirlo muy claro, tenemos un presidente que él ganó una reelección porque él la ganó, trabajó 6 años para ganarla y que está terminando con unos niveles de popularidad como no ha terminado ningún otro presidente desde la transición democrática de este país. Ni Fox, ni Calderón, ni Peña. Entonces, estamos ante un presidente muy potente políticamente, muy fuerte, cuando el mismo desgaste de gobierno, te lo dice la teoría y la práctica, debería hacer que terminara este periodo, este sexenio, pues debilitado por lo que significa administrar los caramelos, ¿no? Tomatazos, como terminó Peña Nieto. En ese contexto, yo creo que es muy difícil ahorita, debe ser muy difícil estar en los tacones de Claudia Sheinbaum. Bien, tengo que ir al corte y regreso también contigo, Miguel, para que aterrices un poco más la idea que acabas de plantear. Y en el tema, hay un tema, me llama mucho la atención, porque lo razonas a partir de un hecho real. ¿Sí? Las instituciones en este país se construyeron en un periodo hegemónico. Es correcto. Entonces... No creo, yo estoy en desacuerdo. Bueno, eso supondría, Víctor, y lo dejo también para el próximo bloque, que los mexicanos no tenemos vocación democrática. ¿Sí? Vamos a un corte y regresamos con eso. Bueno, a ver, Miguel Sesma, termina tu... Sí, mira, yo decía que debe de ser muy difícil estar en los tacones de Claudia Sheinbaum. En los tacones de Claudia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sí vi el esfuerzo que ella hizo de manera pues muy sentida y muy auténtico en las primeras declaraciones de tender puentes de concordia, de unidad, de diálogo con la oposición, con los diferentes sectores. Y se nota claramente que a partir de la reunión de ayer, ¿Dio paso atrás, tú crees? Se tuvo que mimetizar al estilo, al discurso del presidente. Es un presidente demasiado potente electoralmente, políticamente muy fuerte, y va a ser muy difícil esos procesos de desmarque que se dan en el transcurso de los meses, que se den de manera igual en este fenómeno, porque hay que decirlo, Claudia Sheinbaum se tuvo que mimetizar en la campaña al presidente. Claro. Pero yo creo que ya en el ejercicio de gobierno tiene que adquirir la personalidad propia, porque las imitaciones no son buenas. Y a final de cuentas hay un segmento de la población que sí quiere un ejercicio de gobierno menos ideologizado y más abocado a los resultados. Entonces yo lo que estoy viendo ahorita es que dio 2 pasos atrás y lo está haciendo de manera inteligente. En lo que llega. Porque todavía ella no está ungida con el poder presidencial ya de manera formal, pues, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que ella va a sacar su carácter y no se va a desmarcar del presidente, por lo menos en estos tres años no. No tiene por qué. No, y además el fantasma de la revocación de mandato es la espada de Damocles que tiene el presidente sobre ella, ¿no? Pero yo creo que sí debe de haber un cambio y por el bien de ella y de su equipo. Ahora vamos a ver las gentes que Andrés Manuel le puso como diques en el Congreso Federal, en el Senado, etcétera. Entonces va a estar muy interesante el análisis político de la oposición dentro del oficialismo y no de la oposición que está al margen del oficialismo. Yo sí veo en ella, con todas las mayorías que está teniendo, yo sí la veo más con la voluntad, la disposición de hablar con los sectores minoritarios. El presidente no lo hizo, bueno, ya no lo hizo, ya se fue, punto. Pero ella yo creo que sí se advierte esa voluntad, incluso hasta por a los periodistas que les da entrevistas, hasta en eso se puede notar. Lo he visto. Sí, periodistas a los que López Obrador jamás les hubiera dado una entrevista, por ejemplo. Sí, ella ya fue y se sentó y platicó y dialogó, es decir, porque también es cierto que hay un sector de la población, estoy de acuerdo contigo, que no quiere eso, que no quiere tanta polarización, pero la oposición nunca supo atraer ese voto, entonces se terminó yendo al final con el problema de la oposición, y realmente no creo que lo tenga muy difícil, Claudia Sheinbaum. No soy amigo de ella ni he estado muy cerca, pero sí puedo comprender su marco perceptual.
a partir de cómo ella ha llevado el gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de México. En pleno COVID, ella tuvo un programa específico de atención al COVID que se desmarca del presidente. El otro tema es el tema de seguridad, el más acelerado que el presidente maneja después de los programas del bienestar. Ella separa el modelo de seguridad de la Ciudad de México y crea políticas públicas basadas en evidencias para atender hechos de interés policial y para desplegar seguridad pública, y mantiene estándares de estabilidad en la Ciudad de México que incluso le permiten bajar ciertos delitos. Pero lo importante aquí es que 2 temas torales, ella estableció su ruta clara y el presidente ejercía pleno poder desde la presidencia de la República, y ella pudo tener la habilidad y la inteligencia para llevar a cabo, y eso lo coloca a ella como candidato y ahora como presidenta electa. ¿Qué viene para Claudia Sheinbaum? Viene una simbiosis muy sencilla, donde si la oposición no lo comprende, como no ha comprendido lo que ya dijimos, el manejo de la propaganda y el manejo de la publicidad. La propaganda vende ideas y es lo que nos ha estado dando Morena, porque tiene una causa. La oposición ha estado haciendo publicidad. La publicidad vende productos. Si podemos ver por ejemplo, las dirigencias de los partidos que apoyaron a Xochitl, jamás estuvieron vestidos de rosa o vestidos como Xochitl, por ejemplo. O sea, siempre establecieron su marca. Alito es Alito, Alito no es el apoyador de Xochitl. En cambio acá, el trabajo táctico, territorial, está en función de la propaganda, es decir, de vender ideas. Pero no se vendieron ideas nuevas, se ratificaron, se solidificaron ideas que ya estaban en las necesidades del elector. En cambio acá se quisieron vender nuevos productos, o sea, hacer plena publicidad, tanto del partido que la fuerza son ellos, y se perdieron en pequeñas reyertas de mantener las dirigencias, mientras acá se seguía solidificando la base electoral. Hace un momento lo dije, o sea, en política no hay sorpresas, lo que hay son sorprendidos. Entonces, cuando tú ves cómo se están manejando ambos ejércitos que se construyen, a partir de la polarización que es necesaria hacer para definir los actores en conflicto, pues los resultados y la forma en que operará, los resultados son evidentes, y la forma en que operará la presidenta electa y a partir del 1 de octubre la presidencia constitucional en México, transitará por un camino donde instituciones completas se reformarán y nacerán otras. No, o sea, no viene ese desastre que algunos anticipan. Yo no lo veo hasta este momento por ningún lado. Por ejemplo, yo veo el tema de seguridad, que es muy lacerante en el país. Ahorita, no sé, por ejemplo, todo el mundo habla de Omar García Harfuch, y todo el mundo lo pone en la Secretaría de Seguridad. Pero la Secretaría de Seguridad actual no tiene ningún mando o mandato específico sobre el despliegue territorial. Pero incluso va en contra del Plan Armadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la Secretaría de Seguridad? Crear una Secretaría de Inteligencia Nacional o una Secretaría de Análisis de Hechos de Interés Policial, CISEN, ¿no? donde sí tendría, por ejemplo, García Harfuch sí tendría la posibilidad de otorgar resultados. A ver, parafraseando lo que dice mi amigo, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Solo hay sorprendidos. Yo les recomendaría a los simpatizantes de Morena que no se vayan a sorprender. El plan C son 18 puntos de reformas constitucionales que encorsetan la acción política de la futura presidenta. Eso que dice nuestro compañero no está en ninguna manera contemplado en el plan C del presidente. Incluso la Guardia Nacional, lo que pretenden con este plan C es adscribirla a la Sedena. Pero bueno, yo creo que ahorita la principal resistencia de la presidenta está al interior de Morena. La oposición está borrada, van a ser 3 años, que no va a haber resultados, que no va a haber motivos de que alguien le ponga la tienda enfrente políticamente. Van a tener la capacidad de hacer lo que quieran con el país, y yo espero que dé resultados. Yo sí creo que el presidente va a tener una gran responsabilidad en lo que queda de aquí a octubre y el siguiente año en definir qué es lo que va a pasar políticamente con Morena y con la próxima presidenta. Ojalá, es mi deseo,
que haya altura de miras, que la deje volar, que desarrolle ella la visión de país, de Estado que recogió en cada una de las visitas que hizo en el país, y que sobre todo tenga la capacidad de tener margen de acción. Entonces, yo sí veo en ese plan C, en esas 18 reformas constitucionales, una camisa de fuerza que ojalá ella sepa negociar. ¿Para ella? Para ella, porque pues son reformas constitucionales que definen las políticas públicas de manera muy concreta y que no te dan margen de acción. Entonces yo sí espero que ella empiece a negociar desde ahorita con el presidente, con la gente que le habla al presidente, para que pueda tener mayor margen de acción política. Incluso ya están acotadas, ¿no? Porque las 18 de las que habla Miguel, solamente se hablan de 5, donde ella toma las 3 fundamentales, que es entre ellas la reforma al Poder Judicial, el déficit presupuestario, que es un tema mucho más profundo y sólido de resolver que el de la reforma al Poder Judicial. La redistribución de la riqueza en nuestro país no solamente es necesaria ante los retos del acomodo mundial que están teniendo las zonas de desarrollo y crecimiento en el mundo, para que nosotros no solamente no nos salgamos de esa ola, sino que nos insertemos en tal. Y de ello deviene tener certidumbre política, el Estado de Derecho, porque de otra manera nosotros no podríamos accesar, por ejemplo, a la inversión extranjera, o el también mal llamado en México el nearshoring, que no es otra cosa más que la relocalización de empresas. Entonces, realmente Claudia Sheinbaum tiene un espacio de atribuciones a partir y de apoyo político a partir del momento que gana, que le permitirán transitar en escoger mediante el diálogo las mejores políticas que permitan solidificar el poder de Morena, porque de otra manera establecer un escenario de riesgo, el que sufre es Morena. La historia en México es muy clara, quien no recuerda la historia tiende a repetir el mismo error. El PRI tuvo la misma fortaleza que hoy tiene Morena, y cuando se enquista en sus intereses de dirigencia, simple y sencillamente pierde el apoyo, porque abandona las causas, como todo mundo repite, y al abandonar las causas, abandona el electorado. ¿Qué sucede? El PRI está fuera del panorama político. Lo mismo le sucede al PAN, que tiene un repunte en esta elección, pero sin duda que podemos hablar de tiempos que política, administrativa, financiera y judicialmente pueden transitar con tersura a través del diálogo. Bien, me queda un minuto. Un comentario final. Creo que las principales resistencias que va a enfrentar Claudia Sheinbaum no están fuera de Morena. Creo que ahí debe de desplegar todo su talento político, su capacidad de hablar con el presidente y pues tener la capacidad de tener margen de acción ante los grandes retos que se vienen, que en lo económico, que en seguridad, son bastantes y se necesita tomar decisiones muy importantes. Miguel, gracias. No, al contrario, gracias a ti, Sergio. por venir. Víctor, muchas gracias. Amigo, el agradecido soy yo con ustedes. Les agradezco mucho, Miguel Sesma, Víctor Félix Jaén, he podido venir esta noche a platicar aquí en Perfiles y Perfilados. Bueno, hay que poner atención a lo que está pasando en el país. Son asuntos de interés público. Todos debemos involucrarnos, leer, escuchar, ver qué es lo que están diciendo nuestros gobernantes, los actores políticos, las personas, las mujeres y los hombres que toman decisiones en este país. Porque en algún momento, para bien o para mal, esas decisiones terminan impactando en nuestras vidas, para bien o para mal. Por eso hay que ponerles atención. Gracias, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche en Perfiles y Perfilados por Telemax.